Hay noches que cambian el destino de una persona para siempre, y esa noche lluviosa de octubre fue la mía, aunque en ese momento no tenía ni la más mínima idea de lo que acababa de desencadenar, ni de cómo un simple acto de compasión me convertiría en la obsesión del hombre más peligroso de la ciudad. Mi nombre es Lucía Mendoza, tengo 26 años y trabajo como enfermera en el turno nocturno del Hospital General San Rafael, en el corazón de la Ciudad de México, un lugar donde las emergencias nunca terminan y donde cada noche trae consigo historias de dolor, esperanza y a veces simplemente de supervivencia. Pero aquella noche trajo algo completamente diferente, algo que jamás imaginé que tocaría mi vida. Eran casi las 2 de la madrugada cuando terminé mi turno. El cansancio me pesaba en los hombros como siempre después de 12 horas corriendo de un lado a otro, entre pacientes alarmas y el olor constante a desinfectante que ya ni siquiera notaba. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital con una intensidad casi violenta, y yo solo quería llegar a mi pequeño apartamento, quitarme el uniforme y dormir, aunque fuera unas pocas horas antes de regresar. Salí por la entrada de empleados cubriendo mi cabeza con mi chaqueta, porque había olvidado mi paraguas otra vez. Las calles estaban desiertas a esa hora, solo algunos taxis pasaban de vez en cuando, iluminando el asfalto mojado con sus luces amarillas. Decidí tomar el atajo por el callejón detrás del hospital, como siempre hacía, a pesar de que mi madre me había advertido 1000 veces que no caminara sola por esos lugares a esas horas. Pero después de tantos turnos nocturnos, uno se acostumbra a la oscuridad, a la soledad, a esa sensación de vulnerabilidad que simplemente aprendes a ignorar. Estaba a mitad del callejón cuando lo vi. Un hombre estaba desplomado contra la pared, sus ropas empapadas no solo por la lluvia, sino por algo más oscuro, más viscoso, que se mezclaba con el agua, formando pequeños arroyos carmesí que corrían hacia las alcantarillas. Mi primer instinto fue retroceder, alejarme, porque en esta ciudad uno aprende rápido que involucrarse en ciertas cosas puede costarte la vida, pero entonces él levantó la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Incluso en la penumbra del callejón iluminado apenas por una luz parpadeante, pude ver sus ojos oscuros como la noche misma, llenos de un dolor que iba más allá de lo físico. Había algo en su mirada, algo que me detuvo en seco, algo que me dijo que este hombre no era una víctima común de la violencia callejera, que había algo mucho más profundo, mucho más peligroso detrás de esa herida en su costado. «Ayúdame», susurró con voz ronca apenas audible sobre el ruido de la lluvia, y en ese momento cometí el error, o quizás fue el acto más importante de mi vida que cambiaría todo, absolutamente todo. Me acerqué a él. «Soy enfermera», le dije arrodillándome a su lado sin importarme que el agua sucia empapara mis rodillas. «Déjame ver la herida», pero él me agarró la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien en su estado, y sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo contener la respiración. «No puedes llamar a nadie», dijo con firmeza. «No policía, no ambulancia. Nadie puede saber que estoy aquí». Mi corazón comenzó a latir más rápido porque en ese momento supe con absoluta certeza que estaba frente a alguien del mundo, del que todos en esta ciudad hablamos, en susurros del mundo de la mafia, de los carteles de esas organizaciones que controlan las sombras de México. Pero cuando vi la sangre que seguía brotando de su herida, cuando vi cómo su rostro palidecía por momentos, mi instinto de enfermera venció cualquier miedo, cualquier lógica. «Vas a morir si no te ayudo», le dije con voz temblorosa pero firme, «y si no quieres que llame a nadie, entonces tienes que confiar en mí». Él me estudió durante lo que pareció una eternidad. La lluvia seguía cayendo sobre nosotros, empapándonos completamente, hasta que finalmente asintió con la cabeza y aflojó su agarre en mi muñeca. Había tomado una decisión que no tenía vuelta atrás. Había decidido confiar en mí, o al menos darme la oportunidad de salvarlo. «Tengo un lugar cerca», dijo con dificultad. «Puedes llevarme allí». Con esfuerzo logré ayudarlo a ponerse de pie. Él era alto, mucho más alto que yo, y su cuerpo era puro músculo a pesar de la herida.
lo cual hacía todo más difícil, pero de alguna manera logramos avanzar paso a paso por el callejón hasta llegar a una camioneta negra estacionada a pocos metros de distancia con los vidrios polarizados y el tipo de presencia imponente que grita dinero y poder. Las llaves, dijo, entregándomelas con mano temblorosa, tú conduce. Nunca había conducido una camioneta así de lujosa. De hecho, apenas había conducido en mi vida, porque en la ciudad el metro era mucho más práctico, pero no era momento de dudas. Subí al asiento del conductor, mientras él se dejaba caer en el asiento trasero con un gemido de dolor que me hizo apretar el volante con fuerza. ¿A dónde?, pregunté, encendiendo el motor con manos temblorosas. Polanco, dijo, cerrando los ojos. Torrediamante, piso 25. Mi corazón dio un vuelco, porque Torrediamante era uno de los edificios residenciales más exclusivos de toda la ciudad, el tipo de lugar donde viven empresarios millonarios, celebridades y aparentemente hombres peligrosos con heridas de bala que no pueden ir a un hospital. Conduje por las calles vacías de madrugada con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo sobre el sonido del motor. Miraba constantemente por el espejo retrovisor para asegurarme de que él seguía consciente de que seguía respirando, porque si moría en el asiento trasero de esta camioneta, yo estaría acabada de todas las formas posibles. Cuando llegamos al edificio, un guardia de seguridad se acercó a la ventanilla, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre del asiento trasero habló con voz firme a pesar de su estado. «Está conmigo, Ramírez, déjala pasar». El guardia palideció al reconocer la voz y de inmediato abrió la barrera sin hacer más preguntas, lo cual me confirmó algo que ya intuía. Este hombre no era solo alguien importante, era alguien a quien todos temían. Subimos en el ascensor privado que iba directo al piso 25. Él se apoyaba pesadamente contra mí, dejando manchas de sangre en mi uniforme ya arruinado. Cuando las puertas se abrieron, nos recibió un penthouse que parecía sacado de una revista de arquitectura de lujo, todo vidrio acero y vistas panorámicas de la ciudad iluminada que en cualquier otra circunstancia me habrían dejado sin aliento. El baño, dijo señalando un pasillo, ahí hay un botiquín y necesito que saques la bala. Mis manos temblaban mientras lo ayudaba a llegar al enorme baño de mármol blanco, ahora manchado, con su sangre. Lo ayudé a quitarse la camisa empapada, y fue entonces cuando vi su torso completamente cubierto de tatuajes intrincados que contaban historias que yo no podía leer, pero que hablaban de violencia, de poder, de un mundo al que yo no pertenecía. Durante la siguiente hora, trabajé en silencio, concentrada completamente en la herida. La bala había entrado limpiamente por su costado derecho, sin tocar órganos vitales. Por pura suerte, logré extraerla con unas pinzas esterilizadas que encontré en su sorprendentemente bien equipado botiquín de primeros auxilios. Limpié la herida, suturé con precisión y vendé todo mientras él permanecía en silencio, observándome con esos ojos oscuros que no dejaban de estudiarme. «Eres buena en esto», dijo finalmente cuando terminé. Su voz sonaba más fuerte, ahora menos débil. «Es mi trabajo», respondí limpiando la sangre de mis manos sin atreverme a mirarlo directamente. «No muchas enfermeras aceptarían hacer esto», dijo con un tono que no pude descifrar, especialmente cuando saben exactamente en qué tipo de situación se están metiendo. Levanté la vista y lo encontré mirándome con una intensidad que me hizo sentir expuesta, vulnerable, como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. «No podía dejarte morir», dije simplemente porque era la verdad más pura que tenía. Él sonrió entonces por primera vez, una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos, pero que transformó su rostro, haciéndolo pasar de intimidante a devastadoramente atractivo. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Lucía Mendoza». Lucía repitió mi nombre como si lo estuviera probando, saboreándolo. «Yo soy Dante Moretti». El nombre cayó sobre mí como un balde de agua fría, porque incluso yo, que evitaba las noticias sobre el crimen organizado, que intentaba vivir mi vida simple y tranquila, había escuchado ese nombre, Dante Moretti, el jefe de la familia Moretti, una de las organizaciones más poderosas y temidas de todo México,
el hombre que controlaba desde las sombras gran parte del comercio ilegal de la ciudad, el hombre al que incluso la policía temía enfrentar, y yo acababa de salvarlo la vida. ¿Tienes miedo?, preguntó, observando cómo mi rostro palidecía al reconocer su nombre. Debería tenerlo, respondí con honestidad brutal. Sí deberías, dijo recostándose contra el respaldo de la silla donde estaba sentado, pero curiosamente no lo tienes, no lo suficiente al menos, porque si tuvieras el miedo adecuado, habrías salido corriendo en el momento en que me viste en ese callejón. No soy de las que huyen, dije sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. No lo vi, entonces algo cambió en su expresión. Algo oscuro y peligroso, y completamente enfocado en mí ya no eres. Esas palabras deberían haberme aterrado, deberían haberme hecho salir corriendo de ese penthouse y no mirar atrás, pero en lugar de eso, sentí algo diferente, algo que no podía nombrar, algo que se instaló en el centro de mi pecho como una chispa esperando convertirse en incendio. Debería irme, dije dando un paso atrás, porque cada instinto que tenía me gritaba que este hombre era peligroso, no solo por lo que hacía, sino por cómo me hacía sentir. Deberías, concordó él, pero no vas a hacerlo todavía, porque necesito asegurarme de que entiendas exactamente en qué situación estamos ahora. Se puso de pie con esfuerzo y, a pesar de la herida recién suturada, se movió con la gracia de un depredador, acercándose a mí hasta que pude sentir el calor de su cuerpo, percibir el olor a sangre mezclado con un aroma costoso a madera y especias que emanaba de. «Salvaste mi vida, Lucía», dijo en voz baja, su aliento rozando mi frente. «Eso crea un vínculo entre nosotros, lo quieras o no lo entiendas o no. Ahora estás en mi mundo y en mi mundo las deudas siempre se pagan». «Yo no quiero nada de ti», susurré, mi voz apenas audible. «Solo quiero volver a mi vida». Él rió entonces, una risa suave sin humor que me erizó la piel. «Tu vida anterior terminó en el momento en que decidiste ayudarme», dijo con una certeza absoluta. «Ahora me perteneces, Lucía, no en el sentido en que piensas, sino en el sentido de que te debo algo, y los Moretti siempre pagamos nuestras deudas». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de decir, su teléfono sonó. Él lo sacó de su bolsillo con una mueca de dolor y contestó con voz fría y autoritaria, completamente diferente al tono que había usado conmigo. «¿Qué pasó?», dijo, escuchando lo que fuera que le decían del otro lado. «¿Cuántos? Ya veo, encuéntralos, no me importa cómo, pero encuéntralos antes del amanecer». Colgó y me miró con una expresión que me dijo que mi noche aún no había terminado. «Necesito que te quedes aquí esta noche», dijo. «No es seguro que salgas ahora. Los hombres que me hicieron esto están buscándome y si te ven salir de aquí». No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Entendí perfectamente lo que quería decir. Entonces, así fue como pasé mi primera noche en el penthouse de Dante Moretti, el hombre más peligroso de la ciudad, durmiendo en una habitación de invitados más grande que todo mi apartamento, en una cama tan suave que parecía estar flotando, pero sin poder dormir realmente, porque cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos oscuros, esa sonrisa peligrosa, y escuchaba sus palabras resonando en mi mente una y otra vez. «Ahora me pertenece». Y algo dentro de mí, algo oscuro y prohibido que ni siquiera sabía que existía, susurraba de vuelta: «Quizás quiero pertenecer». Desperté con la luz del sol atravesando las enormes ventanas del penthouse. Por un momento no recordé dónde estaba. Pensé que tal vez todo había sido un sueño extraño, inducido por el cansancio extremo de mis turnos, pero entonces vi la ropa manchada de sangre doblada sobre una silla y la realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Había salvado la vida de Dante Moretti y ahora estaba en su mundo. Me levanté de la cama y salí de la habitación con cautela. El penthouse estaba en silencio, pero podía sentir una presencia, como si las paredes mismas respiraran con vida propia. Encontré ropa limpia, doblada fuera de mi puerta, un conjunto completo que, curiosamente, era exactamente de mi talla, unos jeans oscuros, una blusa color crema suave al tacto, y ropa interior nueva, aún con las etiquetas, lo cual debería haberme perturbado.
pero en su lugar solo me hizo preguntarme cuándo exactamente había conseguido todo esto. Después de ducharme y cambiarme, seguí el aroma a café recién hecho hasta la cocina, donde encontré a Dante, sentado en la isla de la cocina con una taza humeante. Frente a él se había cambiado. También ahora vestía una camisa negra con los primeros botones desabiertos, dejando ver parte de los vendajes que yo misma había colocado, y unos pantalones de vestir. Se veía completamente diferente a la noche anterior, menos vulnerable, pero igualmente peligroso. «Buenos días, Lucía», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Hay café y algo de comida si tienes hambre». Me serví café en silencio, sintiéndome extrañamente fuera de lugar en esta cocina, que probablemente costaba más que todo lo que yo ganaría en año. La tensión en el aire era palpable. Ambos sabíamos que teníamos que hablar sobre lo que pasaría ahora, pero ninguno parecía querer romper primero ese frágil equilibrio. «Necesito ir a mi apartamento», dije. «Finalmente mi turno empieza en 6 horas. Y necesito». «No vas a volver al hospital», interrumpió él dejando su teléfono y mirándome directamente a los ojos. Que mi voz salió más aguda de lo que pretendía, como que «no voy a volver. Es mi trabajo, es mi vida». «Tu vida cambió anoche», Lucía dijo con esa calma perturbadora que me hacía querer gritar. «Los hombres que intentaron matarme no van a detenerse, y si descubren que alguien me ayudó, que alguien me salvó, te convertirás en un blanco». Pero nadie sabe que yo protesté. Incluso mientras las palabras salían de mi boca, sabía lo ingenuas que sonaban. «En mi mundo siempre alguien sabe, siempre alguien ve», dijo levantándose y acercándose a mí, con esa manera de moverse que parecía estudiada, calculada, perfectamente diseñada para intimidar las cámaras de seguridad del hospital. «Te captaron saliendo sola. El guardia de este edificio te vio entrar conmigo para mañana. Todos los que necesiten saber quién eres lo sabrán». «Entonces, ¿qué se supone que haga?», pregunté, sintiendo cómo el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. «Renunciar a todo, esconderme, convertirme en tu...» «¿Qué exactamente?». Algo brilló en sus ojos, algo oscuro y posesivo que hizo que mi pulso se acelerara. «Vas a quedarte aquí bajo mi protección», dijo como si fuera lo más obvio del mundo. «Voy a asignar hombres para vigilar tu apartamento, tu familia, cualquiera que sea importante para ti, y vas a dejar que te mantenga a salvo hasta que esto termine». «¿Y si me niego?», susurré, aunque ambos sabíamos que no era realmente una opción. Él se acercó más, tanto que pude sentir el calor radiando de su cuerpo, ver las pequeñas cicatrices que marcaban su rostro, contar las diferentes tonalidades de marrón en sus ojos oscuros. «No vas a negarte», dijo con voz suave, peligrosamente suave, «porque a pesar de todo tu miedo, a pesar de tu vida normal y segura, hay una parte de ti que siente curiosidad, una parte de ti que quiere saber cómo es vivir al borde, una parte de ti que sintió algo anoche cuando me miraste, algo que no puedes explicar pero que tampoco puedes negar». «Estás loco», dije, pero mi voz tembló traicionando. Probablemente concordó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Pero no estoy equivocado, puedo verlo en tus ojos, Lucía, en la forma en que tu respiración cambia. Cuando estoy cerca puedes odiar esta situación, puedes temer lo que represento, pero no puedes negar que hay algo entre nosotros, algo que empezó en ese callejón bajo la lluvia». Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar todo lo que estaba diciendo, su teléfono sonó nuevamente. Él lo contestó con brusquedad, manteniendo sus ojos fijos en los míos durante toda la conversación. Que encontraron donde escuchó por un momento y su expresión se endureció. «Tráiganlo al almacén, el usual. Sí, voy para allá, dame una hora». Colgó y guardó su teléfono en el bolsillo trasero de sus pantalones. «Tengo que salir», dijo. «Tengo negocios que atender, pero estarás segura. Aquí hay guardias en cada entrada. Nadie puede entrar sin mi autorización. Y si quiero salir», pregunté levantando la barbilla desafiante. «Por ahora no puedes», dijo simplemente. «Pero te prometo que esto no será para siempre, solo hasta que encuentre a los responsables y me asegure de que no representan una amenaza para ti». «¿Cómo puedes estar tan seguro de que les importaré?», pregunté cruzando los brazos sobre mi pecho. «Ni siquiera me conocen». Él se acercó tanto que nuestras narices casi se tocaron
y cuando habló, su voz fue apenas un susurro cargado de promesa oscura. Porque voy a asegurarme de que sepan exactamente quién eres, para mí dijo, y cuando sepan eso, cuando entiendan que tocarte sería tocarme, a mí preferirán la muerte. Se alejó entonces dejándome temblando no de miedo exactamente, sino de algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Antes de salir se detuvo en la puerta y me miró por encima del hombro. Siéntete libre de explorar el penthouse, de usar lo que necesites, dijo. Mi hogar es tu hogar, ahora Lucía, quieras aceptarlo o no. Y entonces se fue dejándome sola en ese espacio enorme y lujoso con más preguntas que respuestas, y un sentimiento creciente de que mi vida nunca, nunca volvería a ser la misma. Pasé las siguientes horas explorando el penthouse, con una mezcla de fascinación y aprensión. Cada habitación era más impresionante que la anterior, decoradas con un gusto exquisito que hablaba de dinero generacional y poder absoluto. Había una biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros en varios idiomas, un gimnasio privado con equipamiento de última generación, una oficina con ventanales que ofrecían vistas de toda la ciudad, y en cada espacio había pequeños detalles que revelaban fragmentos de quién era realmente Dante Moretti, fotografías en blanco y negro de lo que parecía ser su familia, una mujer mayor con ojos amables que debía ser su madre, un hombre severo de mirada dura que gritaba patriarca, un niño pequeño en varias fotos que me tomó un momento reconocer como el propio Dante, antes de que la vida lo endureciera, lo convirtiera en lo que era ahora. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un cuadro enorme en su dormitorio al que había entrado casi por accidente buscando una toalla adicional. Era una pintura al óleo de un ángel caído con alas negras desplegadas. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y desafío mientras caía del cielo. Y algo en esa imagen me recordó a él, me recordó a la expresión que había visto en sus ojos cuando lo encontré en ese callejón. Estaba tan absorta mirando la pintura que no escuché cuando regresó, no supe que estaba allí, hasta que su voz resonó detrás de mí. La compré en una subasta en París hace 3 años, dijo, haciendo que me sobresaltara hace mucho tiempo. Decidí que si iba a vivir en el infierno, al menos debería hacerlo con estilo. Me volteé para encontrarlo apoyado contra el marco de la puerta con los brazos cruzados, observándome con esa intensidad que ya estaba empezando a reconocer. Llevaba la misma ropa, pero ahora había algo diferente en él, algo más oscuro, más peligroso, como si lo que fuera que había ido a hacer lo hubiera cambiado de alguna manera fundamental. ¿Cómo fue tu negocio?, pregunté sin saber realmente si quería conocer la respuesta. Productivo, respondió acercándose a mí con pasos lentos, deliberados. Los hombres que intentaron matarme han sido manejados, ya no representan una amenaza. No pregunté qué significaba manejados, porque algo en su tono me dijo que no quería saber los detalles. Entonces, ¿puedo irme ahora?, pregunté, aunque mi voz no sonó tan convincente como esperaba. Él sonrió, esa sonrisa sin humor que ya estaba empezando a asociar con momentos peligrosos. Podrías, dijo, deteniéndose tan cerca de mí que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. Técnicamente ya no hay una amenaza inmediata, pero ambos sabemos que no vas a irte. Estás muy seguro de ti mismo, dije tratando de sonar molesta pero fallando miserablemente. No es seguridad, es observación, dijo levantando una mano para apartar un mechón de cabello de mi rostro, en un gesto que se sintió demasiado íntimo, demasiado personal. He estado en este negocio suficiente tiempo como para leer a las personas, Lucía, y tú eres un libro abierto, al menos para mí. No me conoces, protesté débilmente. No, todavía, admitió, pero voy a conocerte. Voy a conocer cada uno de tus secretos, cada uno de tus miedos, cada una de las cosas que te hacen cerrar los ojos en la noche porque salvaste mi vida y ahora eres mi responsabilidad. No quiero ser tu responsabilidad, dije con más firmeza. ¿Qué quieres ser entonces?, preguntó su voz bajando a un susurro ronco mientras su pulgar trazaba la línea de mi mandíbula. Y esa era la pregunta, no era porque la verdad era que no sabía qué quería ser,
No sabía qué era este sentimiento que crecía en mi pecho cada vez que lo miraba, este deseo aterrador de acercarme más, incluso sabiendo que estaba jugando con fuego, sabiendo que este hombre era peligroso, moralmente gris, alguien que vivía en un mundo de violencia y poder. Pero antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera intentar articular el caos de emociones que se arremolinaban dentro de mí, su teléfono sonó nuevamente él. Maldijo en voz baja y se alejó rompiendo el momento. Moretti habló con voz fría, autoritaria de nuevo. Cuando llegó, bien, manténlo, ahí voy en camino. Se volvió hacia mí con una expresión que no pude leer. Tengo que salir de nuevo, dijo. Pero cuando regrese esta noche, vamos a hablar, realmente hablar sobre lo que pasa ahora, sobre lo que significa esto. ¿Y qué significa?, preguntó conteniendo la respiración. Él se acercó nuevamente, pero esta vez se detuvo justo antes de tocarme, dejando apenas un espacio de aire entre nosotros. Significa, dijo con una intensidad que me hizo temblar, que te has convertido en lo más peligroso que he tenido nunca en mi vida. Una debilidad, una obsesión, algo que podría destruirme si lo permitiera, pero ya es demasiado tarde. Lucía, porque no puedo dejar de pensar en ti, no puedo dejar de querer protegerte, no puedo dejar de imaginar cómo sería tenerte completamente. Se fue entonces dejándome temblando apoyada contra la pared con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho y con la certeza aterradora de que yo sentía exactamente lo mismo. Las siguientes semanas pasaron en una especie de borrosa irrealidad. Seguí viviendo en el penthouse de Dante, porque cada vez que mencionaba irme, él encontraba una razón para que me quedara, otra amenaza potencial, otra situación peligrosa que necesitaba resolver primero, pero ambos sabíamos que esas eran solo excusas, porque la verdad era más simple y mucho más complicada. No quería irme. Caí en una rutina extraña. Dante salía durante el día a ocuparse de sus negocios, esos asuntos turbios de los que nunca hablaba directamente, pero que yo podía intuir por las llamadas a medianoche, por las manchas de sangre que a veces veía en su ropa antes de que desapareciera misteriosamente, por la tensión que podía ver en sus hombros cuando pensaba que no lo estaba mirando. Yo pasaba los días leyendo en su biblioteca, hablando por teléfono con mi madre, inventando excusas de por qué no podía visitarla todavía, diciendo que el hospital me había dado unos días libres, que necesitaba tiempo. Para mí, las mentiras se volvían más fácil con cada repetición, lo cual debería haberme preocupado, pero no lo hizo. Por las noches cenábamos juntos, conversaciones largas que comenzaban con trivialidades y terminaban en confesiones que ninguno de los dos planeaba hacer. Le conté sobre mi infancia, sobre cómo mi padre nos había abandonado cuando yo tenía 12 años, sobre cómo trabajé desde los 16 para ayudar a pagar las cuentas, sobre mi sueño de convertirme algún día en doctora, un sueño que había tenido que posponer indefinidamente por falta de dinero. Él me habló de su familia, de cómo su padre había construido el imperio Moretti desde la nada, de cómo le había enseñado desde niño que la bondad era debilidad, que la compasión era peligrosa, que para sobrevivir en su mundo tenías que ser más duro, más despiadado, más dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Pero entonces, ¿por qué me salvaste?, preguntó una noche mientras compartíamos una botella de vino en el balcón, mirando las luces de la ciudad extenderse hasta el horizonte. Si la compasión es debilidad, ¿por qué no me dejaste morir en ese callejón? Dante me miró durante largo tiempo, su expresión inescrutable antes de responder. Porque cuando te vi acercarte a mí, cuando decidiste ayudarme a pesar del miedo que podía ver en tus ojos, vi algo que no había visto en años, dijo lentamente. Vi bondad real, no la bondad fingida que la gente usa como máscara, sino algo genuino, algo puro. Y en ese momento supe que si te dejaba ir, si no te mantenía cerca, esa oscuridad que he cultivado toda mi vida, me consumiría completamente. Esas palabras deberían haberme asustado, deberían haberme hecho correr, pero en cambio me acerqué más a él, hasta que nuestros hombros se tocaron, hasta que pude sentir su calor, su presencia sólida y real a mi lado. No puedes salvarme, Dante, susurré. No soy tu redención.
Lo sé, respondió tomando mi mano entre las suyas, pero quizás no se trata de salvación. Quizás se trata de encontrar a alguien que te vea completamente toda tu oscuridad, todos tus errores, todas las cosas terribles que has hecho y que aún así decida quedarse. Y me quedé. Pero entonces todo cambió. La noche en que conocí a Lorenzo. Dante me había mencionado a su hermano menor en varias ocasiones, siempre con una mezcla de afecto y exasperación, pero nunca había profundizado mucho en el tema, hasta que una noche Lorenzo apareció sin avisar golpeando la puerta del penthouse con urgencia. Cuando Dante abrió, Lorenzo prácticamente se tambaleó dentro con ropa desarreglada y un ojo morado que se veía fresco y doloroso. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Dante cerrando la puerta rápidamente mientras yo me quedaba en el pasillo sin saber si debería retirarme o quedarme. Tuve un problema con los reyes, dijo Lorenzo dejándose caer en el sofá. Los hijos de puta me emboscaron. Dijeron que si no les pagaba lo que les debo para el viernes me matarían. ¿Cuánto?, preguntó Dante con voz peligrosamente calmada. $50,000. Lorenzo evitó su mirada. Pero necesito más tiempo. Dante, no puedo conseguir esa cantidad en 3 días. Observé fascinada y horrorizada. Mientras Dante procesaba esta información, su expresión pasando de preocupación a frustración, a algo más frío, más calculado. ¿En qué te metiste esta vez?, preguntó Dante. Lorenzo finalmente notó mi presencia, sus ojos moviéndose de Dante a Mir continuar con curiosidad evidente. ¿Quién es ella?, preguntó. Es Lucía, dijo Dante con un tono que no admitía más preguntas, y va a quedarse en la sala mientras hablamos de esto, porque no hay nada que yo le oculte. Algo en la forma en que dijo esas palabras, algo en la posesividad implícita, me hizo sentir una mezcla de calidez y aprensión. Necesito tu ayuda, hermano, dijo Lorenzo volviendo su atención a Dante. Si no consigo ese dinero, estoy muerto. Dante suspiró pasándose una mano por el cabello, en un gesto de frustración que ya había aprendido a reconocer. Voy a resolver esto, dijo finalmente, pero esta es la última vez, Lorenzo, la última vez que limpio tus desastres después de esto. O aprendes a manejar tus propios problemas, o vas a tener que vivir con las consecuencias. Lorenzo asintió claramente aliviado y se fue poco después dejándonos solos nuevamente, pero algo había cambiado en el ambiente, algo tenso y peligroso. ¿Vas a darle el dinero?, pregunté cuando estuvimos solos. No tengo opción, respondió Dante sirviéndose un whisky. Es mi hermano, mi familia, y en mi mundo la familia es todo, incluso cuando te decepciona una y otra vez. Pero algo en su voz me dijo que había más en la historia, algo que no me estaba contando. Y esa noche, por primera vez desde que había empezado a vivir allí, sentí la primera punzada real de miedo, no por mi seguridad física, sino por algo mucho más profundo, por la posibilidad de que, tal vez, no conocía realmente a Dante Moretti en absoluto. 3 días después de la visita de Lorenzo, todo se desmoronó. Había empezado como una noche normal. Dante había salido temprano esa mañana, diciendo que tenía que resolver el problema de su hermano, que estaría de vuelta para la cena. Yo pasé el día leyendo, intentando no pensar demasiado en cómo mi vida se había transformado completamente en el espacio de unas pocas semanas, en cómo este penthouse lujoso se había convertido en mi jaula dorada, en cómo cada vez que Dante me miraba, sentía que estaba cayendo más profundo en algo de lo que no podría escapar. Pero cuando llegó la noche y él no regresó, cuando pasaron las horas y las llamadas fueron directo al buzón de voz, algo en mi estómago comenzó a retorcerse con ansiedad. A medianoche finalmente llegó, pero no estaba solo. Venía acompañado de 2 de sus hombres cargando algo envuelto en una lona manchada, algo que dejaron caer en medio de la sala, con un sonido sordo y pesado que me hizo contener el aliento. El olor a sangre era inconfundible. «Lucía, vete a la habitación», dijo Dante sin mirarme, su voz fría, vacía de la calidez que había empezado a asociar con él. «¿Qué es eso?», pregunté con voz temblorosa sin moverme. «¿Qué trajiste aquí?». Él finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me aterró. Era la mirada de un extraño, de un hombre capaz de cualquier cosa, de alguien
para quien la vida humana no valía más que una transacción comercial. No me hagas repetirlo, dijo con una autoridad que no admitía discusión. Vete ahora. Pero no pude moverme, no pude apartar la mirada de esa lona de las manchas que se expandían en el piso de mármol blanco, de la forma que tenía, demasiado humana, demasiado real. Es Lorenzo, dije con voz apenas audible, comprendiendo de repente con certeza absoluta, es tu hermano, ¿verdad? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. ¿Qué hiciste? Susurré sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a quemar mis ojos. ¿Qué hiciste, Dante? Él se acercó a mí, sus pasos pesados resonando en el silencio del penthouse cuando habló. Su voz estaba desprovista de emoción, como si estuviera reportando el clima. Lorenzo me traicionó, dijo. Vendió información sobre nuestras operaciones a los reyes. Usó mi dinero para pagar sus deudas de juego y luego intentó huir con lo que quedaba. No me dejó opción, Lucía. En mi mundo, la traición se paga con sangre. Incluso cuando es familia, especialmente cuando es familia. Sentí que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Todos esos días, todas esas conversaciones, todas esas miradas cargadas de significado, todo había sido una ilusión, porque el hombre que estaba frente a mí ahora no era el hombre que pensé que conocía. Era exactamente lo que todos decían, que era un monstruo. Tengo que irme, dije retrocediendo, tropezando con mis propios pies. Necesito salir de aquí ahora. Dante me agarró del brazo con firmeza, pero sin lastimarme. No puedes irte, dijo. Sabes demasiado, has visto demasiado. Si sales por esa puerta, te conviertes en una amenaza y yo no tolero amenazas. ¿Me estás amenazando?, pregunté incrédula, las lágrimas rodando libremente por mis mejillas. Ahora, después de todo lo que hemos compartido, después de todo lo que dijiste, vas a matarme también. Algo pasó por su rostro, algo que podría haber sido dolor o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que pensé que lo había imaginado. Nunca te haría daño, Lucía, dijo con voz ronca. Nunca. Pero tampoco puedo dejarte ir. No, todavía. ¿No así? Entonces, ¿qué soy?, preguntó mi voz quebrándose. Tu prisionera, tu próxima víctima. Eres mía, dijo con una intensidad que me hizo temblar. Mi debilidad, mi obsesión, la única cosa en este mundo de mierda que significa algo real para mí. Y si eso te convierte en mi prisionera, entonces que así sea, pero prefiero tenerte aquí odiándome que perderte completamente. Me solté de su agarre con un tirón y corrí hacia la habitación de invitados, cerrando la puerta con seguro detrás de mí, aunque ambos sabíamos que si él quería entrar, ninguna cerradura lo detendría. Me dejé caer en el suelo con la espalda contra la puerta, llorando por la vida que había perdido, por la inocencia que nunca recuperaría, por el hombre que había empezado a amar y que resultó ser exactamente el monstruo que se suponía que debía ser. Esa noche no dormí. Escuché movimientos afuera, voces bajas, el sonido de algo siendo arrastrado, luego silencio. Un silencio tan absoluto que era casi peor que los sonidos anteriores. Cuando finalmente el sol comenzó a salir, me obligué a levantarme, a lavarme la cara, a tomar una decisión. Podía quedarme, podía hundirme más en este mundo oscuro, podía aceptar ser la posesión de un hombre que acababa de matar a su propio hermano, o podía luchar, podía buscar una manera de salir, incluso si eso significaba arriesgar todo. Pero cuando abrí la puerta y salí de la habitación, lo que encontré me detuvo en seco. Dante estaba sentado en el sofá con la cabeza entre las manos, su espalda encorvada, en derrota. Tenía sangre seca en los nudillos y su camisa estaba arrugada, manchada. El penthouse había sido limpiado. No había rastro de la lona de la sangre, de lo que había pasado la noche anterior, pero él seguía marcado por eso. Cuando me escuchó, se enderezó lentamente, y cuando levantó la vista para mirarme, vi algo que no esperaba. Vi dolor real profundo, el tipo de dolor que viene de romper algo que no puede repararse. Pensé que te habías ido, dijo con voz ronca. ¿A dónde iría? Respondí sin acercarme. Dijiste que sé demasiado, que he visto demasiado. Él asintió, mirándome con esos ojos oscuros que ahora parecían vacíos. Quiero que sepas algo, Lucía, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Quiero que sepas que lo que hice anoche fue la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Lorenzo era mi hermano, lo amaba,
pero también sabía que, si lo dejaba vivir después de su traición, habría enviado un mensaje de debilidad a todos mis enemigos, habría puesto en peligro a toda mi organización. Y sí, también te habría puesto en peligro a ti porque él sabía de ti, sabía lo que significabas para mí. No justifica lo que hiciste, dije con voz firme pero quebrada. Lo sé, concordó, poniéndose de pie, pero acercándose solo un paso como si temiera que si se acercaba más yo saldría corriendo. No lo justifica. Y no espero que lo entienda. No espero tu perdón, pero necesito que comprendas algo. Necesito que veas quién soy realmente. No el hombre que he fingido ser contigo, sino el monstruo que todos dicen que soy. Porque si vas a quedarte, si vas a elegir este mundo, necesitas hacerlo con los ojos abiertos. Y si no quiero quedarme, pregunté, entonces te dejaré ir, dijo. Y algo en su tono me hizo creerle. Te daré dinero, una nueva identidad, un lugar donde empezar de nuevo, donde nadie te encuentre y nunca más volverás a saber de mí. Pero Lucía, si te vas, si eliges esa puerta, también necesitas saber que nunca habrá nadie más para mí. Nunca podré mirar a otra mujer sin verte a ti. Nunca podré sentir algo real de nuevo, porque tú has sido lo único real, lo único puro en mi vida en años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas nuevamente, pero esta vez no eran solo de miedo o dolor, eran de algo mucho más complicado, porque la verdad era que, a pesar de todo lo que había visto, a pesar del horror de la noche anterior, a pesar de saber exactamente quién y qué era, Dante Moretti, una parte de mí, la parte oscura y prohibida que había despertado desde aquella noche bajo la lluvia, todavía lo quería, todavía anhelaba su toque, su mirada, la forma en que me hacía sentir viva de una manera que nunca había experimentado. Dime que me deje ir, dijo dando otro paso hacia mí. Dime que esto es demasiado, que soy demasiado, y te juro que lo haré, te dejaré ir y nunca más te molestaré. Abrí la boca para decirle exactamente eso, para elegir la seguridad, la cordura, mi vida anterior, pero las palabras no salieron, porque la verdad era más simple y mucho más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. No puedo, susurré finalmente, odiándome a mí mismo. Por ello, debería querer irme, debería estar aterrada, debería estar corriendo tan lejos como pudiera. Pero no puedo, porque algo en mí, algo roto, o tal vez algo que siempre estuvo destinado a esto, te necesita. Necesita esta oscuridad, necesita esta intensidad, y eso me asusta más que cualquier cosa que puedas hacerme. Él cerró la distancia entre nosotros en 2 pasos largos, tomando mi rostro entre sus manos con una ternura que contrastaba violentamente con lo que yo sabía que esas manos habían hecho la noche anterior. Entonces quédate, dijo su aliento rozando mis labios, quédate y déjame mostrarte que puedo ser ambos. Puedo ser el monstruo que necesito ser para sobrevivir en mi mundo, pero también puedo ser el hombre que solo existe para ti, el hombre que te adoraría, te protegería, te daría todo lo que tengo. Y entonces me besó, y en ese beso había promesa y peligro, había oscuridad y luz, había todo lo que éramos, todo lo que podríamos ser y todas las formas en que esto podría destruirnos a ambos. Pero no me importó, porque en ese momento tomé mi decisión. No elegí la seguridad, elegí la obsesión, elegí el peligro, elegí a él. Las semanas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Dante era cierto, a su palabra me mostraba ambos lados de su naturaleza. Durante el día, era el jefe despiadado que manejaba su imperio con mano de hierro, que tomaba decisiones que me hacían estremecer, que hacía cosas de las que nunca hablábamos, pero que yo podía intuir por las manchas que a veces veía. Pero por las noches era completamente mío. Me mostraba vulnerabilidad, me contaba secretos, me dejaba ver las cicatrices emocionales que había acumulado durante años, de vivir en este mundo brutal. Me hacía sentir como si fuera lo más precioso que había tenido nunca, como si mi opinión, mi presencia, mi simple existencia, era lo único que lo mantenía anclado a algo parecido a la humanidad. Pero entonces llegó la noche en que todo lo que habíamos construido, toda esa frágil confianza se puso a prueba. Estábamos en la cama, después de hacer el amor por primera vez, después de cruzar esa línea que habíamos estado bailando alrededor
Durante semanas yo estaba acurrucada contra su pecho, escuchando el ritmo constante de su corazón cuando su teléfono sonó. Él lo ignoró la primera vez, pero cuando sonó de nuevo con insistencia, lo tomó con un suspiro, que preguntó con voz irritada, pero entonces su expresión cambió. «¿Cuándo? ¿Dónde no te muevas? Voy para allá». Se levantó de la cama, comenzando a vestirse con movimientos rápidos eficientes. «¿Qué pasó?», pregunté, sentándome y cubriéndome con la sábana. «Uno de mis almacenes fue atacado», dijo abrochando su camisa. «Hay heridos, necesito ir a manejar la situación». «Voy contigo», dije, levantándome. «También soy enfermera, puedo ayudar con los heridos». No dijo tajantemente: «Es demasiado peligroso». «Dante», discutí, «he estado viviendo en tu mundo durante semanas. Ya no puedes protegerme de la realidad de lo que hace. Déjame ayudar, déjame ser útil». Él me miró durante largo rato, claramente, debatiéndose internamente, antes de finalmente asentir. «Está bien», dijo, «pero te quedas a mi lado en todo momento. No te separas de mí por ninguna razón, entendido». Asentí, y rápidamente me vestí en 10 minutos. Estábamos en su camioneta atravesando las calles de la ciudad en dirección a una zona industrial en las afueras. Cuando llegamos, el lugar era un caos. Había 3 camionetas más estacionadas afuera, hombres armados custodiando el perímetro, y adentro el olor a pólvora y sangre era abrumador. Había 5 hombres heridos, 2 de ellos graves. Trabajé junto a Dante y sus hombres haciendo lo que podía con los suministros médicos limitados que tenían, estabilizando heridas, deteniendo hemorragias, dando instrucciones sobre quiénes necesitaban ir a un hospital inmediatamente y quiénes podían esperar. Estaba tan concentrada en mi trabajo que no noté cuando llegaron los refuerzos, no vi cuando uno de los hombres de Dante, un tipo llamado Marco, se acercó con información. No escuché la conversación hasta que la voz de Dante se elevó con una furia que nunca había escuchado antes. «¿Qué dijiste?», rugió. «Era una trampa, jefe», dijo Marco nerviosamente. «Sabían que veníamos, lo sabían todo, alguien les pasó información». «¿Quién?», preguntó Dante con voz peligrosamente baja. Marco dudó, mirándome antes de responder, y en ese momento supe que fuera lo que fuera, lo que estaba a punto de decir me involucraría directamente. «Encontramos mensajes en el teléfono de uno de los atacantes», dijo, finalmente, mensajes con alguien que les dio detalles específicos sobre nuestras operaciones, sobre tus movimientos, sobre la chica. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. «¿Qué chica?», pregunté Dante, aunque por su tono ya sabía la respuesta. Marco me miró con algo parecido a la lástima. «La enfermera jefe». Los mensajes mencionaban específicamente cómo llegó a ti, cómo la salvaste, cómo ella tiene acceso a información sobre nosotros. No protesté, dando un paso hacia Dante. Yo no le dije nada a nadie, ni siquiera sé lo suficiente como para. Pero Dante no me estaba mirando. Estaba mirando a Marco con una expresión que no podía leer. «Muéstrame los mensajes», ordenó. Marco le entregó un teléfono. Dante lo miró durante lo que pareció una eternidad, antes de finalmente levantar la vista para mirarme, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. Había dolor, sí, pero también había algo más frío, algo calculado, algo que me recordó exactamente quién era realmente. «Los mensajes son de tu teléfono, Lucía», dijo con voz vacía de emoción. «Tu número, tu ubicación, todo coincide». «Eso es imposible», dije, sintiendo pánico elevarse en mi garganta. «Yo nunca». «Dante, tienes que creerme». «Quiero creerte», dijo acercándose a mí, pero no de la manera protectora a la que me había acostumbrado, sino con la cautela de alguien aproximándose a una amenaza. «Quiero creer que esto es un error, que alguien está intentando separarnos. Pero, Lucía, los hechos están ahí. 3 de mis hombres murieron esta noche porque alguien sabía exactamente dónde estaríamos y toda la evidencia apunta a ti. Alguien me tendió una trampa». Insistí, las lágrimas comenzando a correr por mis mejillas. «Piénsalo, Dante. ¿Por qué haría esto? ¿Qué ganaría con traicionarte?» «Venganza», sugirió uno de sus hombres. «Tal vez trabaja para una organización rival. Tal vez todo esto fue un plan desde el principio». No grité, mirando a Dante, suplicando con mis ojos que viera la verdad. «Tú me conoces. Sabes que nunca haría algo así». «Pensé que te conocía», dijo su voz quebrándose ligeramente.
Pensé que te conocí, Lucía, pero mi hermano también me traicionó la persona en la que más confiaba en el mundo. Me mintió, me usó y mírame. Ahora tengo que considerar que tal vez tú. No pudo terminar la frase, pero no necesitaba hacerlo, el daño ya estaba hecho. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pregunté, levantando la barbilla con una valentía que no sentía. Vas a matarme también. Vas a añadirme a tu colección de traiciones. Él me miró durante largo tiempo, su expresión inescrutable, antes de finalmente hablar. Voy a descubrir la verdad, dijo. Y si resulta que me mentiste, si resulta que todo esto fue una actuación, entonces, sí, Lucía, voy a hacer lo que tengo que hacer, pero si eres inocente, si alguien realmente te está tendiendo una trampa, entonces encontraré a los responsables y harán que mi hermano parezca afortunado en comparación. Me llevaron de vuelta al penthouse, pero esta vez no como invitada, sino como prisionera. Pusieron guardias en todas las puertas, me quitaron mi teléfono, mi libertad, todo. Dante ni siquiera me miró cuando se fue, simplemente dio órdenes y desapareció, dejándome sola con mi miedo, mi confusión y la certeza creciente de que alguien me había tendido una trampa cuidadosamente y que si no descubría quién y por qué, pronto mi tiempo se acabaría. Pasé los siguientes 2 días en esa habitación sin saber qué estaba pasando afuera, sin saber si Dante había decidido creerme o si estaba preparando mi ejecución. Los guardias me traían comida, pero no respondían mis preguntas. La incertidumbre era casi peor que el miedo. Pero entonces, en la tercera noche, la puerta se abrió y Dante entró solo por primera vez desde el almacén. Se veía exhausto con ojeras profundas y una tensión en su mandíbula que hablaba de días sin dormir. Encontré quien lo hizo, dijo sin preámbulo. Mi corazón se detuvo y pregunté apenas capaz de formar la palabra. Era Valentina, dijo dejándose caer en una silla cerca de la puerta. Mi ex prometida, la mujer con la que se suponía que debía casarme, antes de que todo esto pasara antes de ti. Al parecer nunca superó nuestra ruptura, y cuando se enteró de ti, decidió destruirte, clonar tu teléfono, usar tu información para hacer que pareciera que eras una traidora. Valentina repetía el nombre sintiendo una mezcla de alivio y una nueva oleada de miedo. ¿Por qué no me hablaste de ella? Porque es parte de mi pasado, dijo finalmente mirándome a los ojos, porque cuando estoy contigo, Lucía, todas esas otras personas, todas esas otras vidas que he vivido, simplemente desaparecen. No pensé que importara, no pensé que ella fuera una amenaza. Y ahora pregunté qué pasará ahora. Ahora dijo, poniéndose de pie y acercándose a mí. Ahora Valentina ha sido manejada, ya no representará un problema nunca más. Y ahora tengo que pedirte perdón, tengo que rogarte que me perdones por dudar de ti, por hacerte pasar por esto, por no protegerte mejor. Se arrodilló frente a mí tomando mis manos entre las suyas y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Vi lágrimas reales amenazando con derramarse. Casi te perdí, dijo con voz quebrada. Casi dejé que mi paranoia, mi pasado, mi oscuridad destruyera lo único bueno, lo único real que he tenido en años, y si no puedes perdonarme, si esto es demasiado, lo entenderé. Pero necesito que sepas que te amo, Lucía, que eres lo único que me importa en este mundo de mierda, y que pasaré el resto de mi vida probándotelo si me das la oportunidad. Y ahí estaba la declaración que había estado esperando, sin saber que la esperaba, las palabras que lo cambiaban todo, que convertían esto de una obsesión peligrosa en algo más, algo real, algo que valía la pena luchar por mantener. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme directamente. Te amo también, susurré, y odio que te ame. Odio lo que eso dice sobre mí. Odio que tu mundo se haya convertido en mi mundo. Pero no puedo negarlo. No puedo fingir que quiero estar en cualquier otro lugar que no sea aquí contigo, incluso con toda la oscuridad, incluso con todo el peligro. Él me besó entonces con una desesperación que no había sentido antes, como si estuviera tratando de memorizar cada parte de mí, de asegurarse de que era real, de que esto era real. 6 meses después estaba de pie en el balcón del penthouse, mirando la ciudad extenderse ante mí como siempre hacía, pero esta vez había algo diferente. Esta vez había un anillo en mi dedo,
un anillo que brillaba con la luz del atardecer, un símbolo de una promesa que ambos sabíamos era tan peligrosa como hermosa. Dante salió al balcón detrás de mí, envolviendo sus brazos alrededor de mi cintura y apoyando su barbilla en mi hombro. ¿En qué piensa?, preguntó su voz, un murmullo bajo contra mi oído. Pienso en cómo cambió todo, dije recostándome contra él, en cómo una noche bajo la lluvia, una decisión de ayudar a un extraño me llevó aquí a este momento, a esta vida que nunca imaginé que tendría. ¿Te arrepiente?, preguntó, y pude escuchar la vulnerabilidad real en su voz, esa parte de él que solo yo llegaba a ver. Me volteé en sus brazos para mirarlo directamente a los ojos. Todos los días respondí honestamente, me arrepiento de las cosas que he visto, de las cosas que sé, de las líneas que he cruzado, pero nunca jamás me arrepiento de ti, de esto de haberte elegido una y otra vez, a pesar de todo. Él sonrió esa sonrisa rara, genuina, que reservaba solo para mí. Vamos a tener una vida complicada, dijo, sabes eso, ¿verdad? Habrá más peligro, más oscuridad, más momentos en los que te preguntarás si valió la pena. Lo sé, dije, y quiero todo eso. Quiero la oscuridad y la luz. Quiero los días buenos y las noches terribles. Quiero todo lo que venga porque quiero hacerlo contigo. Nos quedamos así en el balcón mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, mientras las luces comenzaban a encenderse una por una, iluminando las sombras porque eso es lo que éramos: luz y oscuridad, bien y mal, amor y peligro, todo mezclado en algo que no tenía nombre, que desafiaba toda lógica, pero que de alguna manera funcionaba. Y mientras Dante me besaba, mientras sentía su corazón latir contra el mío, supe con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta, que había encontrado mi lugar en este mundo oscuro, que había encontrado mi hogar en los brazos del hombre más peligroso de México. Porque a veces el amor no es puro, no es simple, no es la historia de cuento de hadas que todos esperan. A veces el amor es complicado, es peligroso, es elegir a alguien incluso cuando sabes exactamente quién es, incluso cuando sabes que te cambiará para siempre, incluso cuando sabes que no hay vuelta atrás. Y yo, Lucía Mendoza, la enfermera que una noche decidió salvar la vida de un extraño que resultó ser el jefe de la mafia, había hecho exactamente eso. Había elegido el amor sobre la seguridad, la pasión sobre la lógica, la oscuridad sobre la luz. Y no me arrepentía de nada. Pero entonces mi teléfono sonó, y cuando vi el nombre en la pantalla, mi corazón se detuvo porque era un nombre que no había visto en meses, un nombre que pensé que había desaparecido de mi vida para siempre: mi madre. Y cuando contesté, cuando escuché su voz temblorosa pidiendo ayuda, diciendo que hombres habían llegado a su casa, haciendo preguntas sobre mí, amenazándola, supe que nuestra historia aún no había terminado, que había más peligro, más oscuridad, más pruebas por venir. Miré a Dante, vi cómo su expresión cambiaba de paz a determinación feroz cuando le expliqué la situación y supe que juntos enfrentaríamos esto también, que enfrentaríamos cualquier cosa, porque eso es lo que hacemos, eso es quienes somos ahora. Luz y oscuridad, amor y violencia, dos personas destinadas a encontrarse en un callejón bajo la lluvia, destinadas a cambiar la vida del otro para siempre, destinadas a demostrar que a veces las mejores historias, las más reales, las que más valen la pena, son las que desafían toda expectativa, toda lógica, toda razón. Esta es nuestra historia y apenas está comenzando. Pero dime tú que estás escuchando esto, tú que has seguido este viaje desde aquella noche bajo la lluvia hasta este momento, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías elegido la seguridad o la pasión? ¿Habrías huido? ¿O te habrías quedado? ¿Habrías amado al monstruo? ¿O habrías dejado que tu miedo ganara? Porque al final esa es la pregunta que todos enfrentamos en algún momento de nuestras vidas cuando el amor llega en el paquete más inesperado, más peligroso, más complicado. Tenemos el coraje de alcanzarlo o dejamos que se escape. Yo hice mi elección y ahora, con una nueva amenaza acechando, con mi madre en peligro, con todo lo que hemos construido potencialmente a punto de desmoronarse, tendré que demostrar una vez más que el amor vale cualquier precio, incluso cuando ese precio es todo lo que alguna vez fuiste, todo lo que pensaste que serías. Esta es mi historia,
la historia de cómo ayudé al jefe de la mafia sin querer y cómo él se obsesionó conmigo, cómo caímos en un amor tan profundo, tan intenso, tan peligroso, que cambió ambos para siempre. Y si quieres saber qué pasará ahora, cómo salvaremos a mi madre, qué nuevas amenazas enfrentaremos, qué sacrificios tendremos que hacer, entonces necesito que me lo digas. Necesito saber que quieres más, que quieres seguir este viaje con nosotros hasta donde sea que nos lleve, porque nuestra historia apenas comienza y las partes más oscuras, las más intensas, las más inolvidables, aún están por venir, y necesito saber que estarás ahí para presenciarlas, para juzgarnos, para entendernos, para ver cómo dos personas que nunca debieron encontrarse desafían todas las probabilidades y encuentran algo parecido a la redención en los brazos del otro. Así que, dime lo quieres. ¿Quieres la segunda parte? ¿Quieres ver qué pasa cuando la oscuridad se profundiza, cuando las apuestas se elevan, cuando el amor es puesto a prueba de formas que nunca imaginamos? Porque si lo quieres, si estás listo para caer más profundo en este mundo que hemos creado, entonces todo lo que tienes que hacer es decirlo. Y te prometo que la próxima parte será aún más intensa, más emocional, más imposible de apartar la mirada. Esta es nuestra historia. Y tú ahora eres parte de ella también. Así que no te vayas, no nos abandones ahora, justo cuando las cosas están a punto de ponerse realmente interesantes. Hasta la próxima, mi amor. Y recuerda, en un mundo de luz y oscuridad, a veces vale la pena elegir las sombras si eso significa encontrar algo real. Te espero del otro lado. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada palabra de esta historia, entonces necesito pedirte algo más. Ve ahora mismo y mira el último video en nuestro canal, porque lo que viene después, lo que está esperándote allí, te dejará sin aliento, te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, sobre la lealtad, sobre hasta dónde irías por la persona que amas. Así que no esperes, no dejes pasar ni un segundo más, porque cada momento cuenta y nuestra historia, nuestra verdadera historia, apenas está comenzando.